Buenos días, muy buenos días amigos. Gracias por estar acompañándome aquí en su programa La Voz de la Justicia a través de la nueva FM 94.7. Contentos, muy contentos de estar con todos ustedes este día miércoles 19 de agosto del 2020, iniciando este programa el día de hoy. El día de hoy tenemos una nota bastante interesante. Es esto que sucedió en el Instituto Nacional de Migración, donde pues se determinó, según la información, separar a alrededor de 1.040 servidores públicos por actos de corrupción, según se informa. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, informó a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre la renuncia o separación de 1.040 servidores públicos por actos de corrupción en la atención y realización de trámites de extranjeros que ingresan o permanecen en el territorio nacional. Me parece interesante esta nota, ya que una de las oficinas más importantes que tiene este Instituto Nacional de Migración pues está aquí en el estado de Chiapas, principalmente allá en Tapachula. Está una de las oficinas más importantes del Instituto Nacional de Migración, y en ese sentido pues se explica cuál era el mecanismo que era utilizado por estas personas funcionarias de esta dependencia de gobierno federal, en la que realizaban estos actos de corrupción. Nos dice que nos sigue diciendo la nota que durante el recorrido por la oficina del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, como parte de la presentación del programa de modernización administrativa, Garduño mencionó que ahora las personas extranjeras deben llevar sus documentos originales escaneados como en el SAT para digitalizar sus documentos y puedan ser consultados en cualquier oficina del instituto del país. Luego explicó cómo actuaban los funcionarios públicos separados, entre ellos 11 mandos medios, para hacer un trámite mediando la corrupción. Había agentes, según lo que se informa en esta nota, la forma en que se desempeñaban estos actos de corrupción era la siguiente. Había personas que distribuían fichas, cerca de 300 fichas diarias, y se quedaban con 20. Después de las 11 de la mañana, se supone que ya no había más fichas que fueran a repartir, y entonces dice, vendían las fichas a los migrantes por 300 pesos cada ficha. Los actos de corrupción, dice, 20 fichas a 300 pesos, pues eran 6,000 pesos diarios por los 5 días, 30,000 pesos que estos señores obtenían de esta venta de fichas para pues, los migrantes que deseaban ingresar al territorio mexicano. Por eso querían estar en ese servicio la mayor parte de las personas que fueron separadas. Porque ante el agente general migratorio ya no pasa y dice, pasa a la ventanilla 5, pasa a la ventanilla 7. Ahora, como ejecutivo de cuentas, atender al migrante desde que llega hasta que les den su documento, a fin de que no haya ningún problema. Entonces hay una responsabilidad de control en los sistemas para saber quién asistió a un migrante, para saber si hubo una inconsistencia, algún acto indebido en el ejercicio del trámite, apuntó este señor Garduño. Esto ha simplificado los trámites para que nada sea discrecional y no les pidan aquí, habla de allá de la ciudad de Morelos, más documentos o el boleto del metro que usaron que llegan a Polanco, la colonia sede de la institución, indicó Garduño ante las risas de la señora Sánchez Cordero. La verdad que
Pues sí, es una circunstancia importante, trascendental, un buen mensaje que pueda dar el gobierno federal, el hecho de separar, dice, o renunciar. Creo yo que pues, la renuncia es más un acto voluntario, que no debe existir una coerción, y si en este caso las renuncias fueron eh, a través de una componenda, un acuerdo que hubiera podido llegar, el hecho de no demandarlos, no denunciarlos penalmente con la finalidad de que presentaran este documento llamado renuncia, pues a lo mejor no reúne las características jurídicas más apremiantes. Pero sí el hecho de que pues se haya determinado separar a estas personas por estos actos de corrupción. Creo que no solamente es el hecho de que el Instituto Nacional de Migración haya separado a estas personas, sino también es importante que se presenten las denuncias correspondientes. Es importante que se entienda que pues si van a realizar este tipo de circunstancias los servidores públicos, estas circunstancias ilegales, no solamente tendrán una responsabilidad administrativa o que puedan perder su empleo, sino que también existe la posibilidad de que puedan ser sancionados penalmente por el hecho de que están realizando estos actos de corrupción. Hemos observado muchos comentarios en contra del gobierno actual, donde pues se le exige, se le pide que realice, que realmente ataque a la corrupción, como se ha indicado, como lo dijo el presidente de la República. Creo que si bien es cierto, acabar la corrupción en México en 2 años, en 3 años que pueda tener el presidente, en los 6 años que se pudiera llevar o más tiempo, va a ser muy difícil, ¿no? No creo que sea imposible, pero sí muy difícil, porque la corrupción no solamente deviene de las instituciones de gobierno, sino también viene de pues el ciudadano, ¿no? Del ciudadano. A lo mejor el hecho de que vengan personas extranjeras, personas de otro país, y se desconozcan las leyes en general y pudieran creer en algunos casos que esta venta de estas fichas pudiera ser algo normal. Nosotros sabemos que nuestra realidad es otra, ¿no? Que no es así, aunque en la práctica se haga en muchas ocasiones. Pero pues sabemos nosotros, la mayor parte de las personas, creo pensar que así es. Se sabe que pues, en las instituciones de gobierno toda la función que desempeñan ahí son cuestiones gratuitas. Existirán algunos pagos de derechos o algunos pagos de impuestos, eso es cierto, pero fuera de estas circunstancias, por lo general son gratuitos los servicios proporcionados por los entes de gobierno, y en ese sentido debemos entender que pues no solamente es el separarlos del encargo, no solamente es limitarlo en su función. Creo yo que sí es importante, ¿no? Debería ser así en todos los actos de gobierno, en todos los funcionarios que se encuentran desempeñando una actividad en gobierno. Si hay una queja, denuncia, si hay una querella, si hay implementado pues algún hecho en el cual se determine que este funcionario, pensando en un supuesto, pudiera estar relacionado en un acto ilegal, pues creo que lo primero que deberían hacer los entes de gobierno, llámense a nivel estatal, federal o municipal, por lo menos deberían de suspender su actividad de lo de menos, ¿no? O sea, pensando en que pues no solamente los actos de los actos de corrupción son de gobiernos anteriores, sino que también existen en estos nuevos gobiernos, en estos gobiernos novedosos, también existen personas que se manejan dentro de la corrupción.
Nosotros nos vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos. Estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. Antes de continuar con lo que es la nota de la semana, quiero comentarles, amigos, que pues fíjense que el día de hoy, 19 de agosto, es el Día Mundial de la Fotografía. El 19 de agosto de 1839, Louis Daguerre presentó ante la Academia de Ciencias de Francia su invento, el daguerrotipo, que permitía capturar una imagen a través de un proceso químico. Ese día también se liberó la patente y pues a partir de ese momento se dio lugar al desarrollo de la fotografía. Así que hoy se celebra el Día Mundial de la Fotografía. También el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, gracias a un decreto oficial establecido en la ONU y cuyo principal objetivo es rendir un especial homenaje a todos los profesionales de la salud y trabajadores humanitarios. Así que también es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Y el Día Mundial del Orangután, según fue proclamado por la ONU, también se celebra el día de hoy, el Día Mundial del Orangután. Estamos platicando acerca de esto que se dio en el Instituto Nacional de Migración, en el cual pues se separaron a 1040 personas, funcionarios, exfuncionarios en este momento, que estaban desarrollando actos de corrupción. Anteriormente, nos dice la nota, mencionó el señor Garduño, le decían de inmediato, es que aquel señor tiene los mismos problemas y él sabe cómo solucionarle, y así lo están poniendo con el coyote. O sea, ya lo ubicaban a las personas que llegaban, a los extranjeros, para que pues estos conocidos como coyotes pudieran realizar pues eso, su coyotaje dentro de las instituciones. Cuando pasaban a las fotografías estaban todas indelebles y los mandaban otra vez a tomarse las fotografías, ideal, porque ya estaban construyendo, edificando, sembrando un regalo de una canasta para el mes de diciembre, según el señor Garduño. Entonces, más de 1040 servidores públicos han tenido que renunciar o han sido sometidos ante la Contraloría. La mayoría ha renunciado porque tenemos un sistema de cámaras en todas las estaciones. Hay un monitor que se está viendo las 24 horas del día y ahí nos damos cuenta del comportamiento de todas las estaciones migratorias, resaltó. Garduño comentó que en cuanto se detecta alguna anomalía, se toma la grabación de las cámaras, se da aviso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o a las diferentes organizaciones defensoras de los derechos individuales para ir acotando a los servidores públicos corruptos. Cuando se le demuestra a través de los videos la extorsión, el uso indebido, ocultamiento de sellos, se van tomando decisiones, porque si no, no pueden seguir en México atendiendo así a los migrantes que llegan a nuestro país de una forma ordenada y segura. Merecen toda nuestra atención, indicó el señor Garduño. El funcionario federal mencionó que además de eliminar estas prácticas de corrupción, dando de baja a los 1040 empleados, se llevó a cabo una reingeniería de todo el proceso, digitalizando la ruta, eliminando pasos innecesarios, estableciendo controles y añadiendo la sana instancia para una nueva normalidad. El plus del cambio en la atención a 4 millones de migrantes fue el tiempo, pues trámites que se demoraban meses ahora se realizan en 40 minutos, según mencionó el señor Garduño. La verdad es que interesante, es muy interesante esto que se menciona, sucedió en el Instituto Nacional de Migración, ya que, pues sí, ¿no? México, los mexicanos requerimos que estos funcionarios que se dedican a realizar actos de corrupción, que independientemente que ganan, tienen un sueldo, y estos señores de migración tienen un sueldo bastante oneroso, ganan bien los señores,
tienen pues este sueldo que les paga el gobierno federal y con el cual pueden vivir muy bien independientemente de estas circunstancias, pues que realicen actos de corrupción, pues la verdad es que no se vale. Y pueden decir, bueno, pero es que son los migrantes, ¿no? O sea, no son mexicanos, vienen, entonces que... Pero la verdad es que también nosotros somos un país que pues tenemos muchas personas mexicanas, muchos gobernados, muchos compatriotas, muchos paisanos que se encuentran en otros países, principalmente en Estados Unidos, y cuando vemos que el gobierno de Estados Unidos está realizando circunstancias que no nos parecen correctas, pues también exponemos nuestro malestar, y no se vale pues que solamente estemos pensando en exigirle a los otros países que traten bien a nuestros paisanos mexicanos y que cuando vienen pues extranjeros a México se les trate mal, ¿no? Creo que desde ahí debemos tener un aspecto de igualdad entre lo que pedimos, cómo traten a nuestros paisanos mexicanos. Mucha gente tiene familia en otros países, pero también entonces nosotros tenemos que hacer esta circunstancia de tener igualdad. Máxime que da un buen mensaje, el buen mensaje que da el gobierno en cuanto a ir pues atacando frontalmente la corrupción, ¿no? Que muchos de las personas que se encuentran en contra de este gobierno, muchos de las personas, llámese personajes políticos o algunos que no lo son, pero que pues tienen pues puedan tener algún resentimiento, alguna relación con los partidos anteriores, o simple y sencillamente porque pues no son de las personas que están a gusto con este gobierno, pues sí exigen, ¿no? Le han estado exigiendo al presidente de la República el hecho de que pues él ha indicado que va a acabar con la corrupción, aunque realmente sabemos que el acabar con la corrupción no es un acto de magia, no es única y exclusivamente porque haya aparecido el nuevo presidente, la persona que sigue laborando en gobierno, que son la mayoría, muchos vienen de gobiernos anteriores y siguen trabajando. Esa persona que realizaba esos actos de corrupción, no por el hecho de que ahora están nuevos, un nuevo partido, un nuevo presidente de la República, pues no, esa persona por acto de magia no va a dejar de realizar sus actos de corrupción. Pero creo yo que es un buen mensaje, un excelente mensaje que puede estar dando el gobierno federal en el hecho de ir simplificando trámites para todos, no solamente para las personas extranjeras que vienen a México, sino ir simplificando trámites, haciendo que los trámites sean más sencillos con la finalidad de que pues no existan más actos de corrupción. La complejidad en lo cual se ha convertido el trámite burocrático, la tramitología, la complejidad de la tramitología ante las instancias de gobierno, eso hace que pues dé cabida a que el ciudadano pues se incomode, se sienta frustrado, y da también cabida a que pues el funcionario pueda hacerle más sencillo el trámite con el beneficio económico. La verdad es que pues muchas ocasiones se ha entendido que el exceso de requisitos que se pone es para efectos de hacer candados, para efectos de evitar esos actos de corrupción, pero pues la verdad que también se procura que exista la posibilidad de la corrupción por el exceso de requisitos. El hacer más sencillo los trámites da como consecuencia de que pues el ciudadano pueda acceder de forma más práctica, más sencilla, válgase la expresión, y en ese sentido pues que no se dé la necesidad de estar realizando actos de corrupción, ni que
el ciudadano acepte estos actos de corrupción. La verdad que esto debe suceder, deberían aplicarse estos trámites más sencillos a través de los gobiernos, que los gobiernos hagan los trámites más sencillos. Muchos de los trámites se pueden ir desarrollando a través del internet, ¿no? De las páginas de internet, que los gobiernos realicen estos trámites a través de sus páginas, y con eso poder desarrollar de forma más fácil el acceso a diversos trámites que el ciudadano pueda tener interés o la necesidad de realizar. Y en ese sentido, me parece que es una buena medida lo que se está implementando aquí en el Instituto Nacional de Migración, y mejor aún que pues se vayan eliminando estos malos elementos, estos elementos que única y exclusivamente pues están arrastrando a México a más corrupción. Esto debe aplicarse en todas en todos los gobiernos, en todos los niveles de gobierno, tanto federal. Necesitamos también que nuestro gobierno estatal realice actos parecidos, donde se combata a la corrupción, y que no sea solamente de palabra, que no solamente sea en el discurso, sino que sea algo tangible, que realmente se vea que nuestros gobiernos sí están combatiendo la corrupción, porque la verdad es que estamos acostumbrados, estamos muy acostumbrados a que se hable de combatir a la corrupción, pero solamente en ese nivel, en el nivel de hablar y no en el nivel de actuar. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte. Volvemos.